Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, grupos reformadores, pastores que nos están viendo a través de la internet. Les enviamos un gran saludo y ya sé que todos nos conocemos, ya tenemos varios años estudiando juntos, pero me quiero presentar porque siempre hay personas que se están metiendo para ver las clases con nosotros de diferentes partes del mundo. Mi nombre es Ricardo Morfín, soy director del Ministerio Impacto de Gracia, junto a mi esposa Doris Espinosa, que es la directora del instituto. Estamos ubicados en Saltillo, Coahuila, y aquí en Saltillo, Coahuila tenemos los estudios de donde se transmiten las clases para todo el mundo. Estoy bien contento de comenzar estos estudios con personas que ya se han graduado, que ya duraron 2 años estudiando, algunos 1, algunos 2, otros tienen muchos más años con nosotros aquí estudiando. Y vamos a tomar estas clases por 9 meses, 9 meses lo vamos a estar haciendo. Y con el grupo del primer año se van a graduar. Claro que el diploma va a ser diferente al de ustedes. Va a ser diferente al de ustedes porque ellos lo están tomando por 2 años, que ahora va a ser por 1 año porque van a tomar 2 horas de clases a la semana. Y la verdad que 2 horas o 1 hora a la semana es muy poquito tiempo, es muy poquito tiempo. Alguien que ama estudiar la palabra de Dios es muy poquito tiempo. Yo todos los días tengo que agarrar la Biblia y leerla porque para mí es como una droga. No me siento contento, no me encuentro bien. Algo está siempre tronándome en la cabeza. Y cuando leo la palabra de Dios, es mi tranquilidad y es mi confianza, porque el Espíritu está presto todo el tiempo. Cuando la leo, siento una paz y una tranquilidad. No la leo como para cumplir con Dios, como para que Dios diga, ay, mira, si me estás buscando, si le está echando ganas. No, 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 no. Aunque no lea la Biblia, Dios me sigue amando, pero yo voy a ser un ignorante de todas las cosas que Dios tiene preparadas para mí, porque voy a ignorar la palabra de Dios. Voy a estar dando una serie tremendísima, tremendísima, que si no ponemos atención a esto que les voy a estar compartiendo, podemos seguir creyendo, pensando que somos hijos de Dios y sin disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. En 1 año, compartiendo 1 hora, no alcanzamos a compartir lo que queremos. Tocamos solamente fundamentos, algo por encima, aunque las clases están muy buenas. De repente yo me ando acelerando para tratar de terminar las 10 sesiones, las 14 sesiones que tenemos por módulo. Y de repente, cuando terminamos alguna sesión, me quedo así como inconforme porque me queda mucho más por enseñar de ese tema. Y lo que vamos a estar viendo en estas series, no lo voy a dar tanto como una clase como lo vieron en primero y en segundo año, sino que va a haber preguntas y respuestas. ¿Está bien? Va a haber preguntas y respuestas. ¿Qué queremos hacer el Ministerio Impacto de Gracia con todos los pastores que tenemos en México y fuera de México? Primero voy a estar platicando unas cosas y luego nos vamos a estar metiendo a la clase. ¿Está bien? Ministerio Impacto de Gracias va a estar trabajando con los pastores que son fieles. No pastores que se emocionan, ni miembros que se emocionan, emocionalistas. ¿Cuántos conocen gente que promete un montón de cosas y no hacen nada? Digo, ustedes ya son líderes, voy a hablar lo más claro que puedo con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Yo he platicado con algunos que solamente trabajan cuando se les da. Cuando no se les da, ya ni ponen hola, ni buenos días, ni nada, porque solamente están estirando la mano. Y no trabajamos con ese tipo de pastores, de ministerio, ni de líderes.
Un verdadero líder da. Da su tiempo, da finanzas, da su esfuerzo perdón, y corre una milla más. Y en el Ministerio Impacto de Gracia nosotros ya estamos apoyando de varias maneras a algunos pastores, a muchos pastores que estamos apoyando, y creo que los que me están viendo ahorita en este momento saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque los hemos encontrado fieles, los hemos encontrado con ganas de trabajar y los hemos puesto en posiciones de que a veces no les hacemos caso, los mandamos a lugares donde ni agua hay, los mandamos a lugares donde ni camas hay y siguen fieles haciendo las cosas del ministerio. Después de un lapso que trabajamos con ellos y los vemos, entonces los vamos subiendo a diferentes áreas de trabajo, porque no me gusta trabajar con pastores emocionalistas, y es más, no me prometan tantas cosas, quiero ver acción. Queremos ver acción, eso es lo que queremos. Doris y yo estamos viajando ya a diferentes estados. Tenemos muchas puertas abiertas para compartir la palabra de Dios, muchos lugares. De hecho, en estos días vamos a salir a varios estados de México a compartir. Y a Honduras, también con el pastor Walter que nos está viendo, ya tenemos los boletos listos. Honduras también nos vamos para allá. Pero yo creo que el ser cristiano, y más siendo un líder, es poner todo el peso de nuestro ser a lo que hemos creído. No me gusta algo a medias, no, yo no soy de a medias, o soy todo o es nada. Y de repente me juzgan loco, pero pues que me juzguen loco. Yo amo a mi Señor Jesucristo y con esa loquera voy a seguir avanzando todo el tiempo, ¿ok? Tenemos viajes misioneros que queremos realizar con todo el equipo que me está escuchando ahorita, el grupo de reformadores. Queremos hacer viajes misioneros. ¿Cómo los queremos hacer? Tenemos ya pastores en 26 estados, si no es que casi en todos. Pastores con los que hemos estado trabajando por años. Y la pandemia o todo esto está pasando. Esperemos que siga pasando. Pero queremos nuevamente retomar lo que hemos dejado en estos últimos 2 años, que se vio algo crítico en la situación en todo el país, en todo el mundo. Pero ¿con quiénes vamos a estar viajando? Con los que veamos nosotros que sí están cumpliendo con sus tareas, que sí están cumpliendo con sus tiempos, que sí están siendo fieles en las clases, que están siendo fieles cuando les decimos nos vemos en tal lugar y ahí llegan, vamos a trabajar de esta manera y trabajan. No solamente quiero llevar personas que dicen que se van a parar al frente de 500 personas, de 1000 personas, porque yo he platicado con algunos y les digo, en este lugar va a ser una iglesia grande, ¿cuántos quieren ir? ¿Saben cuántos se apuntan? Todos. Todos. Cuando solamente ven 2 o 3 personas, ¿saben cuántos se apuntan? 1 o 2. Y yo tengo unos hombres fieles que cuando es 1 llegan, que cuando son 5 llegan, y cuando son 1000, 2000, ahí también me los llevo. Pero a veces ellos ni quieren predicar cuando son 1000 o 2000 personas porque se ponen nerviosos y me dicen, no, yo no predico, predique usted. Esa es la gente que yo quiero. No la gente emocionalista que dice, ay, si quiero predicar delante de 2000 o 3000 personas, y a la hora de la hora cuando se paran delante no hace nada. Ya me ha pasado con algunos, que los pongo delante de 200, 300 personas y la emoción, ándale pues, aviéntate, y los he tenido que bajar del púlpito porque no saben qué decir, tartamudean, se quedan todos ahí traumados. Me ha pasado todo eso. Así que la fidelidad es más importante. Si es 1, son 5000 o son 10,000, hermano, hay que ser fieles, debemos de ser fieles. Dios nos envió a predicar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Yo me gozo cuando voy a los ranchitos a predicar la palabra de Dios. Es más, las comidas más ricas las he recibido en los ranchitos. La gente más humilde, más sencilla, lo he recibido ahí. Y si ustedes ven los videos que hemos tenido con algunos de los pastores, los van a ver ahí danzando con los niños, sentados con los niños, rompiendo globos con los niños, rompiendo piñatas con los niños. Y la verdad que yo me gozo con todo eso. Pero al día siguiente, Doris y yo hemos estado en lugares donde
No podemos salir de los cuartos de tantos moscos, hasta cocodrilos ha habido ahí en esos lugares, no podemos ni salir y estamos con un calorón, ¿verdad, Doris? Que nos teníamos que bañar hasta 2, 3 veces de tanto calor, pero estuvimos en esos lugares predicando la palabra de Dios. Al día siguiente hemos estado en los mejores hoteles, con todas las comodidades habidas y por haber. Y estamos acostumbrados, mi esposa y yo, a estar en lugares donde hay y donde no hay. A mí envíenme a predicar la palabra de Dios. No necesitan pagarme para ir a predicar la palabra de Dios. Yo amo a Dios, yo amo la obra de Dios. Y nosotros pagamos por ir a esos lugares. Yo no voy por ofrenda, hermano. Y es más, todo aquel que vaya a predicar la palabra de Dios por ofrenda tiene que arrepentirse. El evangelio no es un lucro. Si alguien te da ofrenda, yo también los impulso a que den ofrenda a los misioneros, a los que van a predicar yo los impulso para que lo hagan. Pero tú que vas a hacerlo, no vayas a ver cuánto te dan. Ve a ver qué tan de bendición vas a hacer para el pueblo en ese lugar. Y Dios te va a abrir muchas puertas. A los de primer año que se están metiendo a reformadores, estamos viendo que se están metiendo algunos de primer año. Ténganos también paciencia. Ustedes no están obligados a hacer examen. ¿Ok? No están obligados a hacer examen. Sí pueden ver esto, solamente que les va a causar algún conflicto con lo que voy a estar compartiendo. Pero por eso les dije, ténganme paciencia. ¿Ok? Voy a estar haciendo preguntas, respuestas, también voy a estar dando, ustedes hagan preguntas y también si pueden dar respuestas, háganla, no es una clase normal, ya lo están viendo, creo, ¿no? Pero vamos a estar enviando aportaciones todos, porque yo considero que ustedes son líderes de Dios. Cuando aprendemos de la gracia de Dios, por favor compartan conmigo si es correcto o no es correcto. Una vez que tenemos conocimiento de la gracia de Dios, ya nada nos llena. Ya nada nos llena. Y puedes llegar a cualquier congregación, y he estado hablando casi con todos, donde me dicen, no hombre, escuché a este hermano, y bien legalista, y bien condenatorio su mensaje. Y es bueno porque ahora ya tenemos el discernimiento de qué es la ley y qué es la gracia, ¿verdad? Pero hay un problemita, hermano, que a veces nos volvemos bien criticones. Yo me volví bien criticón. Cuando comencé a aprender de la gracia de Dios, me volví bien criticón. Iba a algún lugar a escuchar a un predicador y estaba así con que no me llena. No me llena. Y luego escuchaba otro y no me llena. ¿Cuánto les ha pasado eso ya? No, es que no me llena y es que no es así. Hasta que tuve que tratar con mi cabecita para sentarme y decir, voy a aprender de esta persona y me voy a someter para aprender, porque de todos aprendemos, hermano, de todos aprendemos y debemos de tenerle un poco de paciencia a todos. ¿Ok? Otra cosa más, este grupo de reformadores vamos a comenzar a tener las pláticas por Zoom. Vamos a comprar una plataforma con el Ministerio Impacto de Gracia, donde estemos los 30, 35 que están en reformadores, nada más, pastores, y vamos a tener conferencias por Zoom, donde cada quien esté aportando palabra y esté hablando. De repente unos van a hablar más, otros casi no van a hablar mucho, pero sí queremos retroalimentarnos juntos, ¿está bien? Queremos retroalimentarnos juntos. Bueno, me voy a regresar poquito a un paso más atrás o a 2 pasos. En los viajes misioneros, todos los pastores que nos estén escuchando, que quieran recibir al grupo de pastores del Ministerio Impacto de Gracia, por favor ahí coméntenos. Estamos pensando en Orizaba. Algunos me estaban diciendo, vámonos para Orizaba. ¿Por qué? Porque también hay un lugar recreativo. No solamente llegar, predicar y listo. No, vamos, conocemos también las regiones, convivimos en ese lugar o acampamos en algún lugar, porque de eso se trata también el ministerio, conocernos entre nosotros mismos. En Saltillo tienen su casa todos, ¿ok? Aunque sea de pasada, que vayan a algún lugar, aquí tienen su casa, ¿está bien? Otro anuncio más. El colegio del Ministerio Impacto de Gracia interno va muy avanzado, tenemos muy buenas noticias, va muy avanzado. Toda la barda perimetral
ya casi está terminada. Una vez que esté terminada la barda perimetral, que ya no le falta mucho, vamos a comenzar con los salones. Los salones donde van a venir gente de todas partes del mundo, así lo hicimos por muchos años, para estudiar. Va a tener la capacidad para 500 mujeres internas y 500 hombres internos. Queremos tener un colegio bíblico para 1000 estudiantes internos. Sé que suena loco, pero todo lo que llevamos ya sonaba a loco y ya casi está terminado. ¿De dónde? No lo sé, ni me pregunten. Sigo estando igual como cuando comencé. La fe hizo todo eso. ¿Verdad, Doris? Así que vamos a echarle muchas ganas. Si están viendo, entonces vamos a comenzar con la clase. Ahora sí, ¿listos? Abran su Biblia. ¿Están viendo lo que tenemos en la pantalla, hermanos? ¿Se alcanza a leer? Voy a estar viendo los comentarios. ¿Ya están dando comentarios, Doris? ¿Perdón? Ya todos. Voy a ver los comentarios que están. Principios sorprendentes establecidos desde el Génesis. ¿Le pusiste así, Doris? Qué bonito. Doris le puso principios sorprendentes establecidos desde el Génesis. ¡Qué tremendo! Voy a comenzar y por favor, vamos a aprender algo poderosísimo que a veces cuando leemos la Biblia no entendemos. Pero van a ver que desde Génesis encontramos la gracia revelada de una manera poderosísima, poderosísima. Pero la religión nos ciega los ojos que no lo alcanzamos a ver. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro y comenzamos con estas clases. Quítanos el velo, danos revelación. Somos líderes puestos para este tiempo y habla a través de mis cuerdas vocales. Habla a través de mi boca para que la palabra que salga de mis labios sea dirigida por ti, Espíritu Santo. Tú eres el gran maestro. Ayúdame a que salga sazonada y que pueda transformar la vida y el conocimiento de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a comenzar diciéndote esto, ¿ok? La Biblia, este libro que tengo en la mano, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Así de fácil. Este libro no se trata de leerlo para saber o aprender qué voy a hacer. No, esa es una mentalidad errónea que la religión nos lo ha metido a la cabeza. Este libro se trata de leerlo para conocer y aprender lo que Él hizo, no lo que yo tengo que hacer. Cuando yo me enfoco y estudio la Biblia para ver lo que Él hizo, lo que yo hago va a salir de mí por naturaleza. Entre más me empapo de Él y de lo que Él hizo, entonces por naturaleza voy a ser como Él y voy a tratar de imitar lo que Él hizo. ¿Sí vimos la diferencia con eso? Grande diferencia. Pero la religión nos ha metido que tenemos que leer la Biblia para ser santos. ¿No es cierto? Que tenemos que aprender principios de santidad. Es mentira. Es mentira. Y sé que con esas frasecitas que estoy comentando, muchos se enojan. ¿Quiénes son los que se enojan? Los que creen que tienen que leer la Biblia para hacer cosas, para agradar a Dios. Y la Biblia no se trata de aprender a hacer cosas para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Discúlpame, nada hay que podamos hacer para agradar a Dios. Tú y yo ya somos agradables y aceptos ante Dios por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Sino, ¿dónde queda Jesús? Quiero irte dando esas bases. ¿Estoy correcto con eso? Haz tus comentarios. Necesito saber qué piensas de todo lo que te estoy diciendo.
¿Por qué el Ministerio Impacto de Gracia va prosperando? Y te digo una cosa, no estoy hablando cosas grandes, haciéndonos sentir como que Doris y yo somos mejores que los demás, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero sí vemos la mano de Dios poderosa una y otra vez en medio de cualquier situación, buena o mala, la mano de Dios nos saca adelante. Y es lo que te voy a estar enseñando. ¿Por qué? Me han preguntado algunos de ustedes, hermano Ricardo, ¿por qué sigue adelante? ¿Por qué vemos que está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? Te voy a estar enseñando con esta clase por qué. Y quizás no sea lo que tú quieras escuchar, porque aunque conoces de la gracia de Dios, todavía quieres agradar a Dios a través de lo que haces. Conozco muchos que ya se han graduado del segundo año y todavía veo sus comentarios y digo, santo cielo, ¿dónde está lo que aprendieron? 2 años. Dicho sea de paso, hay una predicadora que se llama Joyce Meyer en Estados Unidos. Escúchenla. No solamente reciban del Ministerio Impacto de Gracia, reciban de muchos más que están compartiendo la gracia de Dios. Ella dio una frasecita y dice, vive tu vida cristiana al 100% sin dejar de ser tú. Qué tremendo, ¿no? Allí, aunque se escucha muy sencillo, es algo muy fuerte. No necesitas hacer o agradar a ninguna persona para que ellos te aprueben de que tú eres un hijo de Dios de acuerdo a como ellos piensan que debe de ser un cristiano, sino que tú tienes tu vida individual, independiente y vívela de esa manera, pero ama a Dios con todas tus fuerzas. El primer paso para que vivas tu vida al éxito, perdóname por lo que te voy a decir, es decir dentro de tu corazón, no me importa lo que piensen los demás. No me importa. Me importa lo que piense Dios. Y cuando vives tu vida viendo y sintiendo lo que piensa Dios, por consecuencia vas a agradar a muchas personas. Y es más, nunca vas a poder agradar a todos. Jamás vas a poder agradar a todos. Ni Jesucristo agradó a todos. Algunos hicieron lo posible para matarlo. Y vaya que era Jesucristo. Así que la Biblia no se trata de lo que hacemos nosotros o dejemos de hacer. Y vamos a Gálatas, que es que ya pasó el tiempo y solamente estoy dando una introducción muy larga. Me voy a quitar la chaqueta porque aquí ya me dio calor. Si hay alguna pregunta, Doris, también por favor nos la pasas al aire. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer, Doris? Nos lo pasas al aire. O alguien que tenga preguntas. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas 1, 12. Nos vamos a ir a Génesis. Vamos a estar estudiando Génesis, pero quiero hablar unas cosas como base. Gálatas 1:12, está hablando el apóstol Pablo. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga, vamos a aterrizar estos versículos, hermano. El apóstol Pablo dice que ningún hombre, ningún ser humano puede dar revelación, sino que solamente te puede dar información. ¿Verdad, Doris? Revelación solamente lo da el Espíritu Santo. Revelación del Espíritu Santo. Información te dan los hombres. Pero ¿cuántos saben que la información que recibimos los hombres puede variar de uno a otro? Puede variar de uno a otro. Puedes agarrar el mismo versículo y uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa. Pero la revelación que recibimos, ¿qué significa revelación? Quitar el velo. En otras palabras, según la definición que yo tengo, es entender, es leer todo con los ojos del Espíritu.
no es leerlo con mi mente natural, sino leerlo con los ojos del Espíritu, cuando el velo te es quitado. ¿A cuánto les ha pasado que cuando leen la Biblia, como que les saltan los versículos? Eso es revelación. Dios te está dando revelación para transformar o para sostenerte en ese momento con esa escritura. Y yo cuando estoy leyendo la Biblia, anoche le decía a Doris, no puedo salir de Génesis. Anoche, ¿verdad, Doris? Le decía, es que quiero seguir leyendo, pero no puedo, porque leo un versículo y me llega un montón de cosas. Y quiero adelantarme y no puedo, me llega un montón de cosas. Y digo, ¿cómo puede ser posible que en Génesis encontremos tanta riqueza y muchos no la alcanzan a ver? ¿Verdad? Revelación. Para poder entender el Génesis se necesita revelación, que Dios nos quite el velo para poderlo entender. En las redes sociales hay mucha gente peleándose por un versículo, peleándose y discutiendo, que los unitarios, que los trinitarios peleando. Y yo los veo ahí, digo, ¿en serio? Toda esa información, todo ese conocimiento que dan los hombres, solamente es para pelear y para discutir, para ver quién tiene más conocimiento y más sabiduría. Pero cuando Dios te da revelación, te llena y te inunda de amor para bendecir a los demás. Y no te quieres meter en conflictos de teología con nadie. Si alguien te dice, es que yo no creo lo mismo que usted cree por esto y por esto y por esto, y te empieza a debatir y a refutar, bendícelo en el nombre de Jesús y sigue tu camino. Pero no te quedes a discutir, a pelearte con la palabra de Dios. La información hace que te estés peleando con tu hermano por un versículo que no están de acuerdo. La revelación te sostiene, te mantiene y te hace que des la vida por Cristo, no importando las circunstancias. ¿Ok? Y vamos a otro versículo antes de ir a Génesis. Mateo capítulo 19. Ay, no sabes para dónde vamos. Yo sé que ya me metí mucho en introducción. Tenme paciencia, ¿está bien? Mateo capítulo 19. Versículo 8. No. Sí, vamos al 8 nada más. Voy a leer un solo versículo. Mateo 19, 8. Pónganme mucha atención a lo que dice Jesucristo porque es la base de lo que vamos a estar leyendo. Dice, mas él les dijo. Bueno, voy a leer el 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Miren lo que dice Jesús. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué principio estaba hablando? ¿De qué, Doris? De Génesis. Del principio de Génesis. En el principio no fue así. Y así como Jesucristo dice, en el principio no fue así, hablando de la mujer, hay miles de cosas que en el principio no fueron así. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Vayan al principio. Ese es el original. Ese es el diseño de Dios. Ese es como Dios quería que fuese todas las cosas, como en el principio. Lo que estaba diciendo Moisés no era el deseo de Dios. ¿Lo estamos viendo? No era el corazón de Dios. Jesucristo estaba diciendo, si quieren saber cuál era el corazón y el deseo de Dios, vayan al principio. Y allí en el principio encontraremos riquezas tremendas, tremendas. Vamos al principio. ¿Cómo se llama el libro del principio? Génesis. Génesis, por favor también anótalo porque a lo mejor en el examen puede venir. Génesis,
Todos los grandes estudiadores de la palabra de Dios y teólogos concuerdan de que es el semillero homilético. Semillero homilético. De Génesis se desprenden todas las doctrinas de la Biblia. Todo lo que encuentras en Deuteronomio, todo lo que encuentras en Josué, todo lo que encuentras en Mateo, todo lo que encuentras en las cartas de Pablo, hacen referencia al Génesis. Todo, porque de Génesis es el principio original de donde salen todas las doctrinas bíblicas. Génesis. Y si de Génesis se desprenden todas las doctrinas bíblicas, ¿no será importante leerlo? Yo en Génesis me puedo quedar todo el año, versículo por versículo, explicándolo. Y me quedan unas revelaciones tan tremendas que le digo a Dios, ¿y ahora cómo explico esto? ¿Y ahora cómo les enseño? Doris y yo lo platicamos y le digo a Doris, ¿y ahora cómo lo traduzco en palabras todo esto que Dios nos está enseñando? ¿Verdad, Doris? ¿Cómo lo traduzco en palabras? No alcanzo a entenderlo, pero hay algo en mi corazón que brinca. Hace un momento, hace como una hora, estuve viendo a un predicador que estaba dando una enseñanza tremenda de Génesis. Y eso es revelación. Porque cuando estaba enseñando de Génesis, no podía hablar, sus lágrimas le caían sus lágrimas. La revelación te contrista tu corazón, hermano. Te hace sentir cuánto te ama papá. La revelación te da una raíz y un fundamento para que nada ni nadie te mueva. Pero la información cambia de hoy a mañana. ¿Sí me estoy explicando con esto? Es que te voy a estar dando un montón de información que quisiera despedazarla toda así, pero no sé si alcance. ¿Ok? Los primeros 2 capítulos de Génesis, escúchame porque ya siento el fuego de Dios. Los primeros 2 capítulos de Génesis son los 2 capítulos perfectos de la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2 es a lo que hizo referencia nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, mas en el principio no fue así. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son los 2 capítulos perfectos, el original, la base, el molde, como Dios quería que fueran las cosas. Eso. Después del capítulo 3 vino el pecado y por causa del pecado sucedieron muchas cosas que no era la idea de Dios. Repite conmigo, no era la idea de Dios. Ahorita vas a decir amén. Sí, no era la idea de Dios, pero cuando te comienza a enseñar qué no era la idea de Dios, vas a decir, ¿qué? Los 2 primeros capítulos te voy a decir Adán y Eva. Voy a decir Adán y Eva. Pero tú y yo sabemos como estudiantes que era hombre y mujer. El nombre de la mujer no era Eva. En los 2 primeros capítulos la mujer no se llamaba Eva. ¿Está bien? La mujer se llamaba Adán. Ya lo vimos. Génesis 5:2. En los 2 primeros capítulos la mujer no se llamaba Eva. Eva fue después de Génesis capítulo 3, después de la caída. El hombre le puso Eva porque la vio diferente. Pero Dios llamó al hombre y a la mujer Adán. Los 2 se llamaban igual. Está tremendo eso, ¿no? Porque casi a muchos lugares que voy a las congregaciones yo les pregunto, ¿y cómo se llamaba la mujer? En Génesis, casi todos dicen, ¿verdad? Dicen, Eva. Y les digo, no. Y me gritan, varona. Así, ¿verdad? Me gritan, varona. Les digo, no. Mujer. No. Me doy. Y cuando les digo que la mujer se llamaba Adán, abren unos ojotes. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, hermano. Génesis 5:2 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, y el día que los formó, llamó el nombre de ellos Adán. O sea, se llamaba. Y Adán, la mujer se llamaba Adán. Y eso está en el capítulo 2.
cuando los formó. O sea, y eso está hablando de perfección como Dios quería que fuese. En los 2 primeros capítulos, imagínate por favor, porque ¿qué es lo que voy a hablar en toda esta serie? Voy a hablarte de la conciencia, En toda esta serie te voy a hablar de la conciencia. Imagínate, Doris, que le dijeran a Adán, no hagas eso, en los 2 capítulos, no hagas eso, Adán, porque eso es pecado. ¿Qué respondería Adán? Estudiantes, si Adán hubiera hecho algo que no fuera agradable para Eva o para la mujer, y que la mujer le diga, no hagas eso porque eso es pecado, ¿qué diría Adán? Adán diría, ¿qué es pecado? ¿De qué me hablas? ¿Qué es esa palabra? No la conozco, no existe para mí. Y es lógico, porque todavía no habían cometido pecado. Tenían una conciencia limpia de pecado. Tenían una conciencia de santidad. Eran conscientes de santidad, eran conscientes de la bondad de Dios, eran conscientes de Dios, no eran conscientes de pecado, no tenían conocimiento del pecado. Hermano, veme siguiendo para dónde voy. Ellos podrían hacer todo lo que quisieran y no era pecado. ¿Qué te imaginas que podían hacer en el capítulo 1 y capítulo 2? Y no era pecado, no les era contado como pecado. ¿Verdad que no? No. Adán no tenía que hacer nada para que Dios le diera algo. En el capítulo 1 y capítulo 2, Adán no tenía que hacer nada para que Dios le diera. Dios ya le había dado todo, solamente él tenía que cuidarlo. Eso es lo que dijo Jesucristo. En el principio, en el original, es como Dios quiere que vivamos hoy. Hoy tenemos que vivir con esa mentalidad del principio. Adán no tenía que hacer nada para que Dios le diera. Dios le dio todo y Adán solamente lo disfrutaba y lo cuidaba. ¿Y cuántos saben que hoy Dios ya nos dio todo a nosotros? No tenemos que hacer nada para que Dios nos dé a nosotros, sino que solamente lo agarramos, lo disfrutamos y lo cuidamos. Y sabes que con esas frases que te estoy dando, muchos se asustan y he tenido muchos que me refutan. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada? Entonces vamos a vivir como sea y vamos a hacer lo que sea, como quiera Dios ya lo hizo. Hermano, no lo han entendido. La Biblia no se basa en cuánto puedo hacer yo para que Dios me dé. La Biblia se basa en entender cuánto Dios hizo y yo pueda disfrutarlo porque soy su hijo y Él es mi Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Con ese pensamiento vamos a vivir una vida en victoria, libre de condenación, libre de pecado desde mi conciencia. ¿Por qué? Porque voy a tener una conciencia limpia de pecado y me voy a poder acercar al Padre como si nunca hubiese pecado. En el capítulo 1 y 2 de Génesis hay una frase bien bonita. Dice Doris que Dios venía en la tarde con Adán. Imagínate, Dios venía en la tarde con Adán, estaba Adán ahí con su mujer y de repente voltea. Imagínate esta historia, hermano, no sé si tú te metas así. Eva, mira quién viene, allá viene Dios. Y de repente llega Dios con ellos y dice, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué están haciendo? Pues aquí poniéndole los nombres a los animales. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama león. ¿Y aquel grandote cómo se llama? Se llama jirafa, porque no se los puso los nombres Dios, se los pusieron ellos. ¿Le pusiste jirafa? ¡Ay, qué padre! Todo está bueno. Platicaban con Dios. No se te imagines esta historia. Adán con cuerpo físico y Dios espiritual.
No sé si llegaba con cuerpo físico, no sé si llegaba con cuerpo físico o cómo se veían. Pero dice que por la tarde, al aire de la tarde, llegaba Dios y platicaban. Y Adán, en el capítulo 1 y capítulo 2, tenía tanta confianza con Dios que no sé cómo ponerlo, que tenía tanta confianza que platicaba con él y Dios platicaba con Adán. Y luego decía Dios, ya me voy, a rato mañana nos vemos, que te vaya bien, aquí te espero. Esa era la confianza que tenían, porque no tenían conciencia de pecado. Y es más, hay 7 dispensaciones, la dispensación de la inocencia, donde está en el capítulo 1 y capítulo 2, es la etapa de la inocencia. Cuando pecaron, pasaron a la etapa ¿de qué? ¿De qué, Doris? No escuché. A ver, ayúdame. De la conciencia. Cuando pecaron, pasaron a la etapa de la conciencia. Te voy a hacer otra pregunta, hermano, y por favor, vela pensando. ¿Tú crees que Dios quería que el hombre tuviera conciencia? ¿Sí o no? ¿Qué piensas, Doris? Ayúdame. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Crees que Dios quería que tuviéramos conciencia? Pues por algo puso el árbol, ¿no? ¿Perdón? Por algo puso el árbol. ¿Por qué? Déjame te respondo. Dios no quería que tuviéramos conciencia. Nunca fue el diseño de Dios. Nunca fue el diseño que tuviéramos conciencia. Ese pensamiento le truena la cabeza a muchos religiosos. Porque en el principio no fue así. Génesis 1, Génesis 2 fue el diseño original. ¿Fue el diseño original? Él no quería. ¿Perdón? Él no quería. Dios no quería. Sin embargo, nos ama tanto que nos dio oportunidad de elegir. Para allá voy. Ay, bueno, perdón. Sí. Dios no quería que tuviésemos conciencia, pero para allá voy. No me quiero meter a lo que acaba de decir Doris. Más adelantito lo explico. Porque voy a estar hablando acerca de la conciencia. Vamos a ver qué dice Génesis 2:17 para ver si Dios quería que tuvieran conciencia. Génesis 2:17. Porque en el huerto había 2 árboles, hermano. Por favor, no sé por qué la gente no lo alcanza a ver. Había 2 árboles y le ponen más énfasis al árbol de la muerte que al árbol de la vida. Había 2 árboles, ¿ok? Sí, claro que había un montón de árboles de los que podían comer ahí, pero había 2 árboles importantes. Pero mira lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ellos conocían el bien y el mal? No. No conocían el bien y el mal. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice, hay muchos árboles. Ahí dice también que estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo, no comas. Entonces, ¿era el deseo de que tuvieran conciencia? No. Dios no quería que tuvieran conciencia. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué puso el árbol en el huerto si sabían que iban a comer? Más adelante lo explico. Y te voy a dar una revelación tremenda ahí. Pero déjame te enfatizo otra vez. Ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la muerte.
El árbol de la vida sabemos que representa a Jesucristo, y te voy a dar muchas escrituras. Representa a Jesús. Es vida. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ahora, ponme mucha atención en esto que te voy a decir. El árbol de la muerte contenía bueno y malo. ¿Qué contenía el árbol de la muerte? Bueno y malo. No solamente contenía malo, por favor. Ve viendo esto. El árbol de la muerte separó al hombre de Dios. Alejó al hombre de Dios. Lo bueno y lo malo alejaron al hombre de Dios. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Todo lo bueno que el hombre pueda hacer lo acerca a Dios? No, lo aleja de Dios. ¿Todo lo malo que hace el hombre lo acerca a Dios? No, lo aleja de Dios. Pero nos hemos enfatizado, nos hemos enfocado en que solamente lo malo nos aleja de Dios. Pero alcanzas a ver que el árbol que los separó también tenía bueno. Por eso no importa qué tan bueno seas, nunca vas a poder llegar a Dios. Por eso no es por obras. Por muy buenas que sean, tu salvación no es por obras. Y esto va para muchas organizaciones, para muchos líderes que piensan que por sus penitencias, que es por sus indulgencias, que por sus caminatas, que por todas las obras que hagan se van a acercar a Dios. Es mentira. De la única manera que nos podemos acercar a Dios es a través del otro árbol. Es a través del árbol de la vida. Cuando comemos del árbol de la vida, entonces nos acercamos a Dios. No es por obras, ni buenas ni malas, sino por el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alcanzamos a ver la gracia ahí en esos dos árboles? Pero bueno, ahorita me meto un poquito porque voy a regresar a los dos árboles muchas veces. Cuando el hombre comió del árbol, ahí comenzó la conciencia. Ahí nació, ahí comenzó la etapa de la conciencia. Ahí comenzaron a ser conscientes de sus acciones, de lo bueno y de lo malo. En Génesis 1 y 2, antes de la caída, estaban conscientes de Dios. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos. Necesito que sean conscientes de Dios y no de todas las obras que ustedes están produciendo para ser santos. Después de la caída, perdieron la conciencia del conocimiento de Dios y comenzaron a tener conciencia de ellos. Comenzaron a ser conscientes de ellos. Los ojos ya no estaban puestos en Dios, sino que los ojos comenzaron a ser puestos en ellos. Y hay un versículo que dice que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos. O sea, ¿estaban ciegos? ¿Estaban ciegos? No, no estaban ciegos, sino que veían con revelación, veían a través de los ojos espirituales, veían el mundo espiritual tan clarito como hoy vemos el mundo natural tú y yo. Veían los ángeles, veían a Dios, veían todo el mundo espiritual, pero cuando comieron del árbol se cegó el entendimiento de revelación y comenzaron a ser naturales. No sé si me estoy explicando con todo esto. Está tremendo, ¿no? Está tremendo. Ay, y apenas voy despedazando. Muy poquito y ya casi se termina la hora. Escúchame.
Cuando Adán comió de ese fruto, comenzó la etapa de la conciencia. Y ahora todos tenemos conciencia. Todos tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo. Tú que me estás escuchando tienes conocimiento, conciencia de lo bueno y de lo malo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que la conciencia tuya, la conciencia mía, la conciencia del que está a tu lado sea verídica, sea perfecta y sea una regla por la que debemos regirnos y vivir? ¿Sí o no? Piénsale. La conciencia nos da conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero, ¿qué crees? Que si comparamos la conciencia tuya con la conciencia de otro y le decimos, ¿qué es malo? ¿Cuántos saben que vamos a diferir en muchas cosas todos? Porque la conciencia no es la mejor regla para regirnos nosotros. No es la mejor regla. Es más, la conciencia no está a favor de nosotros porque Dios no quería que tuviésemos conciencia. La conciencia está en contra de nosotros. ¿En serio, hermano? ¿Dónde dice eso? Les voy a enseñar muchos versículos. Por ejemplo, si hacemos una comparativa y tenemos 10 personas que estamos viendo la conciencia de ellos y les preguntas a ellos, ¿es bueno que la mujer se ponga pantalón? ¿Qué creen que va a pasar? Según su conciencia de bueno. ¿Es bueno que la mujer se pinte? ¿Qué creen que va a pasar? Unos van a decir, es que es Jezabel si se pinta. Otros van a decir, no pasa nada porque la pintura no es la que nos salva. ¿No es cierto? Y la conciencia nos acusa o nos defiende a nosotros. Pero la conciencia es la que arma una revolución. Arma una revolución de acuerdo a como tú estés pensando que tienen que ser las cosas. ¿Me estoy explicando? ¿De dónde vienen todos los pleitos? De la conciencia, de cómo nosotros estamos captando las cosas externas. Y todos tenemos una definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Y pregúntale a gente tan perversa que te va a decir, esto no es malo, para ti es malo, pero para mí no. Y otros van a decir, esto para mí no es malo, pero para ti sí es malo. Yo me asusté muchísimo cuando comencé a ver las culturas, por ejemplo, los de Inglaterra que llegaron a Estados Unidos. Les comenté que cuando yo fui por ellos al hotel, porque ellos iban a ser los predicadores, llegué y los vi ellos tomándose una cerveza, los predicadores, los que iban a ministrar la palabra de Dios. Para ellos no era malo. Para mí, súper malo que estuvieran tomando cerveza. Los condené, los acusé por mi conciencia. Y es más, ni les hablé en todo el camino, ni me quería juntar con ellos, ni los quería tocar porque decía, me vas a contaminar con pecador, incircunciso, casi le digo ahí. Ellos eran los predicadores, pero ¿qué crees? Yo los estaba criticando a ellos con mi vaso de café. Y para ellos el café es pecado. Bueno, no para todos. Pero para la mayoría de los de Inglaterra, el tomar café es pecado. ¿Para cuántos es pecado tomar café? Menos para Doris. Doris se agarra unas jarrototas de esta manera. Es pecado no tomarlo. ¿Perdón? Es pecado no tomarlo. Dice Doris que es pecado no tomar café. Mi maestro dice que él ni siquiera toma café por amor a esas personas, para no dañarlos. Y para allá voy con esos versículos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12. Estamos hablando de la conciencia. Segunda de Corintios 10, 12. Nada más déjenme lo encuentro. Miren lo que dice Segunda de Corintios 10, 12. Ahorita les voy a dar versículos de la conciencia.
porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, está diciendo, cuando yo me estoy comparando contigo, soy un ignorante, no soy juicioso. Cuando yo me comparo con alguien más, no soy juicioso. Si yo me tengo o tú te tienes que comparar con alguien, no te compares con tu hermano, ni con el pastor, ni con tu vecino, ni con aquel pecadorote, pecadarosasasasazo, y para que tú te creas más santo. Si te quieres comparar con alguien, compárate con Cristo. Compárate con Cristo. Y si tú te comparas con Cristo y yo me comparo con Cristo y Él se compara con Cristo, nos vamos a ver todos chiquititos y el único grande es Cristo. Pero una persona religiosa, una persona ignorante, se compara con aquel pecador que está en la esquina o con algún hermano que falló en la iglesia y dice, aquel hermano falló. Y entonces comienzan los chismes para desacreditar al hermano, para que esta persona se comience a sentir mejor y más aceptada delante de los hombres. ¿Me estoy explicando? Siempre va a haber una persona que hace las cosas mejor que tú. Siempre va a haber personas que hacen las cosas mejor que tú. Y si te comparas de acuerdo a tu conciencia, te vas a sentir inferior, te vas a sentir que no sirves, te vas a sentir que no vales. Porque siempre hay personas que hacen cosas mejores que nosotros. Siempre. Y también siempre hay personas que hacen cosas peores que nosotros. Y entonces cuando vemos que hacen cosas grandes, nos sentimos chiquitos, como que nosotros no somos capaces. Pero cuando vemos personas que hacen cosas peores que nosotros, entonces nos levantamos y nos sentimos grandotes ahí. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que nos acusa o nos defiende. La conciencia. ¿Y cuántos saben que viven bien condenados por cosas que ni siquiera son pecado? Digo, para mí, a mí me dijeron, para mí no es pecado masticar chicle, pero hay personas que sí piensan que masticar chicle es pecado y viven condenados porque han masticado chicle y lo mastican y escondidas de las demás personas, y el masticar chicle los hace sentir mal, condenados, inservibles, como que Dios se enojó porque alguien les enseñó que masticar chicle es pecado. ¿Es pecado masticar chicle? Tú dirás, no, esto es absurdo. Pero entonces, ¿de dónde viene la condenación, Doris? ¿De dónde viene la condenación? ¿De dónde viene la condenación? De la conciencia. Bueno, dice Doris, de la conciencia, ¿verdad, Doris? ¿El diablo nos condena? No. El diablo no nos condena. ¿Dios nos condena? No, Dios no nos condena. El diablo tampoco nos condena. Aunque ustedes digan, el diablo no, yo no estoy defendiendo al diablo. Échenle todo lo que quieran, hablen mal del diablo todo lo que quieran, pero el diablo ni siquiera te condena. Es más, decía un predicador, acusamos de tantas cosas al diablo que el diablo dice, está tomando notas el diablo, diciendo, ay, eso ni siquiera se me lo hubiera ocurrido yo. Estoy aprendiendo de los humanos de cómo engañarlos para hacerlos sentir mal. Pero el diablo no tiene la capacidad de condenarnos. Claro que él nos engaña, claro que él quiere vernos destruidos, claro que él quiere vernos derrotados y de lo peor, pero no necesitamos del diablo. La misma conciencia que tenemos nosotros nos acusa o nos defiende. Y te voy a llevar a un término: cómo purificar tu conciencia, cómo limpiar tu conciencia. Y te digo una cosa, a mí, platicando con Doris, yo le digo a Doris, oye, Doris, ¿y tú no te sientes mal por esto? Y dice Doris, no. ¿No es cierto, Doris? Yo le digo, ¿pero cómo le haces? Y dice, yo tengo una revelación. Dios es mi padre, yo soy su hija.
Y si tan solo lo pongo en términos terrenales, lo entiendo todo. En el principio no fue así. Génesis 1 y Génesis 2 platicaba Adán y Eva. Imagínate que yo sea un padre y que tenga mis hijos, tengo 3 hijos, y que les diga: amo más a aquel, a ti te amo menos. O le voy a dar más a aquel, a ti te voy a dar menos. Al que lo hacemos sentir inferior, se va a sentir como que no es parte de la familia. Y te digo una cosa, todos somos parte de la familia y Dios nos ama a todos por igual. Solamente aquí está la percepción que tú tengas de Dios. Si quieres vivir todavía haciendo cosas buenas para agradar a Dios, estás mal, hermano. Escúchame, yo sé que a lo mejor voy a cerrar esto de una manera radical, pero si tú estás tratando de hacer muchas cosas buenas para agradar a Dios, estás mal. Ministro, pastor, si estás haciendo muchas cosas buenas para agradar a Dios, estás mal. Tú eres acepto y amado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y ya estás bien por lo que hizo Cristo Jesús. Y claro que tenemos que hacer un montón de cosas buenas y desechar lo malo, no para que Dios me ame, sino porque hay mucha humanidad aquí que tiene que conocer a Dios a través de mi vida y mi testimonio. Pero yo soy amado por Dios. Y es más, entre más la riego, más necesito de su amor. Y más veo su amor reflejado en mí cuando más la riego. No cuando estoy bien. No dejó las 99 que estaban bien y se fue por la peor. En mi familia yo soy la oveja negra. De toda mi familia, mi mamá se me acerca y mi mamá me dice: ay, hijito, tú me sacaste canas verdes. Drogado, tirado en la cárcel, manicomios. Me dice: tú me sacaste canas verdes, pero me dijo en el oído: pero eres al quien más amo de todos. Así me dijo mi mamá. Y yo no me lo esperaba. ¿Y saben qué me motivó? A abrazarla, a estar con ella, porque me dio amor cuando menos lo merecía, porque es cuando más lo necesitaba. Y yo ahora vivo amando a mi mamá, no porque me voy a ganar el amor de mi mamá a través de mi comportamiento. Solo me ama porque soy su hijo. Cuando estaba con mi mamá, me estaban metiendo suero porque yo estaba medio loco. Me estaban cobrando una cantidad fuerte para quitarme de las drogas ahí con el médico. Y mi mamá sacó todo el dinero que tenía. Me acuerdo que sacó todo el dinero que tenía. Y dice mi mamá: mira, todo el dinero que tengo para tratamiento, para que te vayas al doctor. Y dice: ¿para qué me sirve el dinero si tú te vas a morir? Así me dijo mi mamá. Y cuando me llevó al seguro, ella sacó todo el dinero y pagó todo. Y luego llegaba la comadre, llegaba hasta gente conocida ahí que no quiero mencionarla porque se van a dar cuenta, que decían: no, hombre, pero si es bien terco y es bien drogadicto y que quién sabe qué, ella, ya déjelo en paz, señora. Y el doctor le preguntó a mi mamá: oiga, ¿y todo lo que dicen de este muchacho sí es cierto? Dices: no, hombre, sí es cierto. Y cuando salí del doctor, del hospital, el doctor le pregunta a mi mamá y dice: oiga, ¿y usted por qué nunca se da por vencida? Y dice: sencillo, porque es mi hijo y nunca me voy a dar por vencida. ¿Y sabes por qué Dios nunca se da por vencido con nosotros? Porque somos sus hijos. Pase lo que pase, nunca se va a dar por vencido. Bueno, se acabó la hora. ¿Sí, Doris? En ese mismo orden de ideas que estás hablando, es lo que básicamente con lo que empezaste. Dios no quería que tuviéramos conciencia, no. Sin embargo, nos ama tanto que está por encima. El amor hacia nosotros está por encima. Él puso el árbol de la vida, del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque nos tenía que dejar elegir. Adán tenía muchos privilegios con Dios,
pero no le llamaba padre. ¿No le llamaba qué? Padre. Ese árbol que estaba ahí era el que en algún momento nos iba a enseñar a nosotros a decirle Padre. Seguiría siendo nuestro Dios, seguiríamos caminando con Él, seguiríamos hablando con Él, pero no le podríamos llamar Padre. Yo que más quisiera que mi hijo, mi Ricky, se hubiera quedado de 5 años toda la vida, 6 años, donde yo era su mundo, donde todo era perfecto. Pero no es por mí, es porque yo lo amo tanto que va a pasar de la inocencia a la conciencia. Y un día, después de que se vaya, no sé hasta dónde, va a regresar y me va a decir, ya sé cuánto me amas. Sí. Es lo mismo que hizo Dios. Es lo mismo. Por eso yo digo que cuando yo encuentro la revelación de Dios como mi Padre, encuentro todo. Encuentro todo. Pues ya escucharon a Doris. Hay una parte en la que yo quisiera meterme ahorita de lo que está hablando Doris, pero me quedaría mucho tiempo también ahí. Y voy a llevar la secuencia. Estamos hablando acerca de la conciencia. En el principio, Adán y Eva no tenían conciencia de pecado. Y Jesucristo dice, así quiero restaurar todas las cosas, donde estemos los hijos de Dios sin conciencia de pecado. Que alguien te diga ahorita a ti, eso es pecado, y que le digas, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? No sé de qué me estás hablando. ¿Cuántos de ustedes viven de esa manera? Que ni siquiera conocen qué es pecado. ¿No sería grandioso que nosotros estuviéramos como Génesis 1 y Génesis 2, donde podemos llegar al Padre sin ninguna preocupación, porque no hay conciencia de pecado? Pero ¿qué es lo que nos priva de llegar directamente hasta el Padre? Nuestra conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Pero les voy a ir enseñando cómo limpiar y purificar la conciencia de pecado para poder ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Grandísima. Que Dios me los bendiga, pastores, reformadores. Vamos despacito aprendiendo algo tremendo. Algo tremendo. Voy a terminar con este versículo nada más. Romanos capítulo 2, versículo 15, donde habla de la conciencia. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quien nos defiende a nosotros o quien nos acusa es nuestra conciencia. Es mi conciencia. Entonces no es importante entender que tenemos que limpiar nuestra conciencia para tener valentía, para tener confianza de entrar directamente al trono de Dios, directamente hasta los brazos de papá. Tenemos que tener una conciencia limpia de pecado. Ahora, ¿cómo limpiamos la conciencia? ¿Cómo limpiamos la conciencia? No es a través de buenas obras, hermano. No es a través de buen comportamiento tampoco. Pastores, por favor, mediten en esto. No es a través de buen comportamiento. Y todo tu buen comportamiento es muy bueno y tenemos que tener muy buen comportamiento como hijos de Dios. Tenemos que ser reflejos de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, pero no para limpiar nuestra conciencia, porque algunos piensan que si hacen cosas buenas amortiguan su conciencia. Eso es lo que hacen los narcotraficantes, hermano. Los narcotraficantes andan vendiendo drogas, andan matando un montón de gente, andan matando gente a través de las drogas, pero ¿qué hacen? Agarran un porcentaje y se lo llevan al cura del pueblo. ¿Para qué?
para aplacar su conciencia. Piensan que a través de una buena obra reemplazan una mala obra y entonces Dios les dice, ¿ves? Ya no soy tan malo, ya no soy tan malo. Sí soy malo acá, pero también estoy haciendo cosas buenas. Y piensan que a través de lo bueno y de lo malo se alejan de Dios con lo malo y con lo bueno que hagan se acercan a Dios y tranquilizan su conciencia. Pero te vas a dar cuenta que no es a través de lo bueno ni de lo malo, sino a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, quien va a purificar vuestras conciencias de obras muertas. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Voy a estar viendo comentarios de ustedes. Y sé que estamos hablando algo así como desgajándolo despacito, despacito. Dos árboles. El de la muerte y el de la vida. ¿Qué fruta era el árbol de la vida? ¿Qué fruta era el árbol de lo bueno y de lo malo? Comenten, ¿qué fruta era? ¿O qué piensan que era? Porque hay organizaciones que creen que no era la fruta, sino que la mujer tuvo relación sexual con la serpiente. Por eso Jesucristo, cuando ve a los fariseos, les dice, hijos de la serpiente. ¿Tú crees eso? ¿O qué fruta era? Lo vemos el próximo lunes. ¿Y por qué Dios puso el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo? ¿Cuál era el propósito? Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.